A ver, aquí hay tú traes un tema, mi querido Guillermo, que es la tensión política en el ambiente. Sí. Pero yo soy de la idea que la tensión política existe en nuestro ambiente, en los que hablamos de estos temas y estamos en estos asuntos. La mayoría de la gente les vale un cacahuate el asunto. Estamos preocupados en cómo ganar dinero, en cómo asegurarse que no los asalten, que no los roben, en las realidades de la vida. Es lo que siempre hablo de este divorcio que puede existir, o más bien existe, entre la comentocracia, que somos nosotros, y la mayoría de la gente, ¿no? Entonces de repente traemos nuestras neurosis, como la que hoy tú traes, y quieres contagiar a todo mundo. A ver, pues yo nomás vi tensión política en el ambiente y me tensioné. La verdad. A ver, digamos que a lo mejor mi análisis sí era muy conceptual, estoy totalmente de acuerdo contigo, y sí entiendo esta parte de la opinología, pero y creo que nos pasa a todos, participas en una enorme cantidad de chats, de grupos, platicas con gente de todos los sectores. Te contaminas mucho. No, pero sí noto, digamos, si no una gran preocupación, una mayor participación en el diálogo de lo que está sucediendo. En muchos casos, sí influenciados por cómo le va a cada quien, dependiendo del sector de la economía donde está, sus simpatías partidistas. Su actividad. Su actividad. Entonces, coincido contigo en esa parte, pero yo lo que quería tomar en consideración, independientemente que gobernar desgasta, es muy complicado, estas últimas 2 o 3 semanas, la cantidad de acontecimientos que han sucedido en tan corto tiempo, sí me dan a pensar que hay una tensión adicional, sobre todo cuando estamos en un previo de una sucesión presidencial. Normalmente, y no me voy a referir a ningún presidente en particular, cuidan mucho esa última parte. Recordemos qué mal le fue a Salinas cuando le brincó el conflicto en Chiapas. Parecía que todo estaba bajo control y a raíz de ese conflicto, cómo se le complicaron las cosas. Aquí no hay un hecho como tal, pero si vas contando todos los acontecimientos, lo que está pasando con la Corte, esta manifestación que organizó el gobernador de Veracruz, el decreto expropiatorio, o sea, si lo vas sumando, incluso hasta lo de las del nado sincronizado, que parecería cosa menor, pero es una cantidad de cosas que si las metes... por favor, grave, 10 asesinados en Ensenada. Pero digamos que la inseguridad... Sí, la inseguridad ya es parte pero ve que 10 asesinados en un rally es noticia menor. Ya nos acostumbramos. El deterioro, es el día a día. El deterioro del país es que ya no nos sorprende. 10 personas asesinadas en plena luz del día y enfrente de medio mundo. La economía y la seguridad son constantes. Tan tranquila y todo el mundo estamos indignados y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a encontrar a los culpables. O sea, como que dicen, ¿cuál es el discurso cuando hay 10 asesinados? No, este es el de 7, no, dame el de 10. Pero es que viene muy a colación con lo que comentabas en el bloque anterior por este tema de la radiografía de la situación. Entonces, aquí la pregunta que retomo es, ¿vamos a cambiar de gobierno o vamos a cambiar de régimen? ¿Vamos a implementar o vamos a instaurar que esta es la realidad, que esto es lo que hay, que se puede combatir a la Corte de la manera tan radical que se está haciendo, que se va a acabar la certeza para el inversionista nacional y extranjero? Yo creo que se había hecho un esfuerzo importante en los últimos años para mejorar y cambiar algunas cosas, y lo que estoy viendo es un retroceso, y sí creo que hay una tensión política importante porque además las principales figuras del régimen y de la oposición están única y exclusivamente en sus campañas. Digamos que el gobierno ya pasó un segundo término, los grandes temas nacionales. Sí, te preguntas a qué horas trabajan, ¿no? Pues sí, mucho, pero en campaña. ¿A qué horas gobiernan o a qué horas se dedican a los menesteres propios de su secretaría? No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hay una tensión política y esto se puede explicar quizá porque el presidente mismo ha adelantado la sucesión, como tú lo mencionas, y quizás se le haya descompuesto. Tú mencionas algunos expresidentes a los cuales se les descompuso la sucesión por diferentes aspectos, pero también sería interesante analizar esto desde la perspectiva institucional, ¿no? Por ejemplo, a mí en este espacio se me ha echado un poquito de carrilla por mi defensa a la monarquía constitucional en el Reino Unido,
Pero si te fijas allá, ¿qué ocurre? Primero hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Los monarcas son los jefes de Estado. Y por otro lado es un régimen parlamentario que no tiene periodos fijos, ¿no? También esta tensión se puede dar a cuestiones inherentes de nuestro sistema político, ¿no? O sea, que sea un régimen presidencial que utilice la fórmula de mayoría donde el que gana, gana todo. ¿Sí me explico? Y los términos son fijos. O sea, al presidente no se le puede dar un voto de no confianza. Claro que sí, para eso ya existe la revocación de mandato. Instaurada ahora. ¿Ves? Bueno. Sigues hablando del México que fue. Bueno, pero estás de acuerdo que la revocación de mandato no es un voto de no confianza por parte del Congreso ni del Parlamento. No, o sea, son del cosas, pueblo, del son pueblo, cosas, ¿qué más quieres? son, Bueno, son Isabel. cosas distintas, Bueno, Isabel. ¿no? Y Pero coincido con- sí, Tú adelante. termina. No, por favor. A ver, concluye lo que tú ibas a decir antes que te interrumpieran, realmente Ana que, Laura. que es algo inherente a los sistemas presidenciales, ¿no? Esta cuestión es, claro. de tensión política de la que tú hablas, ¿no? No, pero coincido con Guillermo en que efectivamente hay un momento de tensión muy importante, sobre todo cuando vemos un presidente que abiertamente te dice: aquí están mis candidatos, parece que me voy a definir por uno, y todo lo que esté en contra de mí, Él no ha dicho incluyendo que se va a la definir por Suprema. uno. Él siempre Bueno, ha él va a dicho hacer una que encuesta, va a haber una cuidado, encuesta. No pongas palabras Va a haber que él no una- pronunció. Bueno, va a haber una encuesta, No. pero evidentemente él ya tiene un consentido. Yo no lo sé. Yo creo que él todavía no sí. sabe quién. Es un tema de percepción en todo Es caso. un tema de Es percepción. un tema de momento. Bueno, es El un tema de momento. que tenga Pero que eso no decidir. quiere decir que no esté un momento de gran tensión, porque el presidente determina quién va a quedar y además Bueno, todo este- lo que está hay que ser en tensión contra de él, para las corcholatas. para todos. ¿No? Y todo lo ¿Tú que no estás- está en contra ¿Tú estás de él. tensa? ¿No duermes por esta tensión? No, sí duermo y Ah, perfectamente bueno. estoy tranquila, Digo. pero creo que como tú comentaste, todos los que estamos enterados de esto, me parece que es de preocuparse. Fíjate Pues que yo yo creo que estuve... es más bien de ocuparse que de preocuparse. ¿Cómo Yo- te A ocupas? ver, ¿para qué me voy a preocupar A ver, ocu- si yo no puedo influir en la decisión? También hay que saber hasta dónde influyes. A ver, presidente, yo opino que esto y aquello. Ajá. No te puedes ocupar. Cero. ¿Te puedes ocupar? Claro que sí. Estudias más a las corcholatas, cuál podría Pero no ser puedes mejor, influir en nada. cuál sería peor. No pretendo influir, daré mi opinión. Mejor me y hasta preocupo. ahí. Yo creo que el estilo de la comunicación política en México ya tiene varias décadas de que diario tiene que haber 5 o 6 crisis para que el noticiero se posicione. Yo recuerdo una plática que tuve en Bruselas con Porfirio Muñoz Ledo, donde yo le preguntaba que cómo le iba. Me decía: es aburridísimo, porque aquí hay 1 o 2 notas que me generan tensión al año. Sí, Y sí, no la pasa. semana antepasada estaba yo en un hotel con mi esposa viendo un noticiero español y se pasaron 45 minutos discutiendo el clima y una banqueta que estaba rota. Y yo Qué decía, aburrido, bueno, ¿eh? Qué aburrido. Pues qué aburrido, Claro. ¿no? Ahí no hay tensión política. Hay una tensión política, no hay polarización. Bueno, Por lo menos es una se está monarquía transmitiendo. constitucional. Yo creo que la tensión política a la que alude Guillermo la tenemos desde hace décadas. Claro. Siempre, en cada Los que seguimos las noticias todos los días hay 2 o 3 notas que te generan tensión si las estás siguiendo. Ahora, una pregunta, porque aquí se ha dicho de que se le puede descomponer al presidente la sucesión. Pero aquí estamos partiendo de un principio de cómo hacían la sucesión los presidentes Anteriores. del pasado. Sí, sí, sí. Este no es un presidente en muchas cosas, en otras sí, muy parecido a los del pasado. Es atípico, de hecho. ¿No? Es atípico. Totalmente. En unas cosas repite mucho de lo que fue la liturgia del PRI y en otras la rompe. Y yo creo que él está encabezando un proceso de acuerdo a como él quiere. O sea, no es que se le atravesó el ZLN o que se murió Muriño. No, aquí yo creo que el presidente tiene el total control de lo que está ocurriendo y deja que sus corcholatas hagan lo que se les antoje. Y en la mañana dice, yo les he dicho que no lo hagan, La unidad. la unidad y bla, bla, bla. Pero él creo que tiene muy bien el control de la situación, ¿eh? Pues no nos es que engañemos. ese puede ser el gran punto, porque Ese yo es lo el gran planteaba de punto. una manera general, a lo mejor sin establecer esas comparaciones. Todos esos casos anteriores fueron externos. Lo que está pasando hoy, lo que está generando la tensión, proviene del régimen. Pero como dice José Luis, cada fin de sexenio ha habido esa tensión. ¿Han será el tapado? ¿Quién será el tapado? Y todos estamos preocupados. Digamos que ¿A mi quién, punto es que a veo un quién viene a poco más- favorecer el dedo divino del presidente, ¿no? Y ahora no sabemos ni cómo lo va a designar. No, pero yo creo que sí va a haber una... A ver, este es un presidente que está acostumbrado a mandar. Es más, tan está acostumbrado a mandar
que el plan C es ganar la mayoría calificada para reformas constitucionales. Cuando ¿Cuál es un presidente que va para yo no afuera, negocio. pero además para un Congreso que ya no va a ser el de él. No, pero va a tener un mes que sí va a ser el de él. Un mes. Sí. En un mes Se pueden hacer muchas muchas grandes cosas. Pero el mensaje del plan C, más allá de querer la mayoría calificada, es: este es un gobierno que no negocia, este es un gobierno que impone, Que además voy a mandar hasta el último día. que voy a mandar hasta el último Como día. muchos otros también lo han dicho y no se les hizo. Y no se les hizo Porque la lealtad es algo muy frágil en este asunto de la política, ¿no? por aquello en donde Alejandro llamaría el efecto del lame duck hacia los presidentes. Bueno, pero este no ha sido un lame duck. Todavía. No, pero la Todavía pregunta es si no. lo será. Lame duck es un término en inglés que quiere decir cuando un pato presidente que no va tiene de la salida y ya no tiene el poder que tenía porque ya Que no tiene hay la un mayoría en el Congreso que ya no es de él, etcétera, no es el etcétera. caso. Para concluir, Guillermo. Bueno, pues para concluir, en términos de insistir en el punto, creo que hay un poco de mayor o mucho más tensión por la cantidad de asuntos, insisto, que además lo apuntaste muy bien, no lo había visto desde ese punto de vista. Todos esos anteriores fueron externos, aquí son provocados por el régimen. Digamos que parecería que es una estrategia del propio presidente, el conflicto con el INE, con la Corte. No lo dudes un segundo. Ya no lo dudo, ya no lo dudo. Y lo grave es el de la Corte, porque ese Ese sí es un contrapeso gravísimo. importante. Mensajes y regresamos.